Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a leer Hechos 4. Como siempre en todas mis presentaciones, yo soy maestra de la palabra, significa que explico la Biblia guiada por el Espíritu Santo a aquellas personas que no tienen esa guía y por tanto no entienden la escritura. Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron y fueron contado un número de varones, 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en el medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hiciste esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien ha sido sanado sea conocido a todos varones y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Esta es la piedra desechada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que oponer. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos. Manifiesta a todos los que habitan en Jerusalén y que no podemos negarla. Sin embargo, para que no sea divulgado más entre el pueblo, amenacémoslo severamente para que no hablen más en este nombre a ninguno de los hombres. Y llamándole les ordenaron no predicar de ningún modo, ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios poner más atención a vosotros que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido, ya que el hombre en quien había ocurrido este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos los oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste, para que se enfurecieron las naciones, y los pueblos maquinaron vanidades, y los pueblos maquinaron vanidades. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes fueron reunidos a una contra el Señor y contra su Cristo. Creo que eso está en el Salmo 2 o en el 1. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato son los gentiles y la gente de Israel, con los gentiles y la gente de Israel se aliaron a esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas y da a tus esclavos a hablar tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que creyeron tenía un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio algo que de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas comunes. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos, y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era distribuido a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, chipriota de nacimiento, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.
Bueno, y entonces en este pasaje notamos algo, cómo funcionó, qué pasó después de que después de que Juan y Pedro hubieran hecho esta sanidad en este cojo. Lo que pasó fue que ellos fueron encarcelados por eso, ¿cierto? Porque querían, gracias a ese milagro, las personas estaban creyendo en el Señor Jesús, porque él, no sé, nosotros creemos cuando vemos alguna cosa, nosotros nos somos humanos y nos mueven los hechos, algunos hechos, y ese hecho fue tan contundente que movió a la gente empezó a creer, ¿cierto? Porque no es algo común, o sea, cuando sucede algo extraordinario, nosotros nos movemos, y Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida para que nosotros nos movamos hacia Él, para que lo conozcamos. Lo que pasa es que muchas veces no vemos esas cosas, estamos tan dormidos que no vemos esas cosas extraordinarias que Él hace, que solamente las puede explicar Él. O sea, que no hay otra forma de que eso que haya sucedido en nuestra vida se haya hecho, sino es porque Él puso su mano, porque Él puso su voluntad para que esto se diera. Entonces, el resultado de este hecho fue que ellos fueran a la cárcel, que fueran amenazados, pero al mismo tiempo ellos hablaron con denuedo, y esta palabra es bien importante, ellos hablaron con poder. O sea, hay una cosa que es la amenaza, pero hay otra cosa que es el poder. El poder no puede contra ninguna amenaza. O sea, las amenazas vienen simplemente a amedrantarnos, pero si tenemos poder, la amenaza no logra hacer nada, porque simplemente es una amenaza. Ellos no podían hacer nada contra estos hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba creyendo en ellos, porque la obra era evidente. Entonces realmente cuando viene una amenaza en nuestra vida no es porque realmente vaya a pasar algo, sino porque es para que nos desviemos del camino, ¿cierto? Es simplemente para hacernos dar miedo, para que huyamos, para que corramos, pero realmente tiene más miedo aquel que nos está amenazando, la situación que nos amenaza, porque Dios se va a glorificar en esa amenaza. O sea, ellos siguieron hablando con mucho más denuedo. ¿Y qué pasó? O sea, porque ellos le hablaron al Señor, oraron a Dios y le dijeron, Señor, danos poder. ¿Y qué pasó? Pues se agregó mucha más gente, creyeron mucho más y estaban en un solo espíritu. O sea, fue algo más poderoso todavía después de esta amenaza. Entonces realmente lo que logra Dios es que ahí es donde uno tiene que estar consciente que dónde estamos nosotros, estamos es con Dios. O sea, si estamos, como dice la misma escritura, si estamos con Dios, ¿quién va a venir contra nosotros? Y eso es lo importante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un Dios todopoderoso. Por eso dice la escritura, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, estas amenazas, mis amados, quieren a nuestra vida, no sé cuál amenaza sea, pero las podemos derrotar, las podemos derrumbar, porque ¿quién está con nosotros? El que puede, no el que amenaza, el que puede hacerlo. Una cosa es el que amenaza. El diablo amenaza, los enemigos amenazan, pero ¿qué pueden hacer? Dice la escritura que no nos pueden quitar ni un cabello si no lo permite el Señor. O sea, nada nos pueden hacer si Dios no lo permite. Y si algo pasa en nuestra vida es porque Dios lo permitió y Dios se va a glorificar aún en eso que nos pasa. A ellos los agarraron, los metieron a la cárcel, pero ahí no pasó de más en este momento. Simplemente que ellos hablaron con más denuedo, con más poder y que fueron mucho más fervorosos en amarse entre ellos mismos, en compartir todas las cosas. Entonces lo que Dios pide de nosotros, que entre más amenazas vengan, que entendamos que cuando el león ruge es porque quiere que huyamos, pero no significa que nos pueda hacer algo, porque estamos protegidos por Dios, y eso tenemos que tenerlo claro, estamos protegidos por Dios. Cuando estamos caminando en Dios, que fue la palabra de ayer, de esa vida hermosa que caminamos con Dios, si estamos con Dios, nadie puede estar contra nosotros. Entonces, caminemos en esa palabra de confianza en el Señor. O sea, la confianza es lo que rompe la cizaña, la confianza es lo que rompe las amenazas. Cuando estamos confiados, no importa qué amenazas vengan,
Y confiados, porque vamos a estar confiados, mis amados. Simple y sencillo, porque estamos con el Todopoderoso, no con el que amenaza, no. Con aquel que creó cielos, tierra, con aquel que nos da la vida, con aquel que nos da el oxígeno, con aquel que nos permite cada día amanecer y respirar, que nos permite hablar. O sea, estamos con ese que lo hace todo en nuestra vida, nos dio el pensamiento, nos dio todo. Todo esto no viene de los enemigos. Enemigos vienen a traer a nosotros destrucción, pero todo lo que es vida en nuestra vida siempre nos lo ha dado el Señor. Bueno, mis amados, entonces como ven, el asunto es de confianza, de saber quién es. Entonces la confianza contra la amenaza. O sea, la confianza y saber, Él es el Todopoderoso. Esa es nuestra confianza. Sabemos en quién hemos confiado. Y si sabemos en quién hemos confiado, no tenemos que dejar que las amenazas nos amedranten. Porque es lo único que quiere la amenaza. Paralizarnos para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que seguir avanzando en el Señor. Bueno, esos son mis canales en TikTok, en YouTube. Mi contacto en correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si quieren que les predique, si necesitan algún tipo de oración. Les agradezco mucho por la compañía. Que tengan un día muy bendecido en el Señor. Feliz día.